Diferentes características de la calidad pueden expresarse en términos de una medición numérica. Por ejemplo, el diámetro de un rodamiento podría medirse con un micrómetro y expresarse en milímetros. A una característica particular medible de la calidad, tal como una dimensión, peso o volumen, se le llama variable. Cuando se trata con una característica de la calidad que es una variable, por lo general es necesario monitorear tanto el valor medio de la característica de la calidad como su variabilidad. El control del promedio del proceso o nivel de calidad medio suele hacerse con la carta de control para medias o carta X/alta. La variabilidad del proceso puede monitorearse con una carta de control para la desviación estándar, llamada carta S, o bien con una carta de control para el rango, llamada carta R. La carta R se usa con mayor frecuencia. Las cartas para medias y rangos o desviación estándar se encuentran entre las técnicas estadísticas de monitoreo y control de procesos en línea más importantes. Es importante mantener bajo control tanto la media del proceso como la variabilidad del mismo. En la figura se ilustra la salida de un proceso de producción. En la figura A, la media y la desviación estándar están bajo control en sus valores nominales, mu subíndice 0 y sigma subíndice 0. Por consiguiente, la mayor parte de la salida del proceso se localiza dentro de los límites de la especificación. Sin embargo, en la figura B, la media se ha corrido a un valor mu1 que es mayor a mu0, dado como resultado una fracción mayor de productos disconformes. En la figura C, la desviación estándar del proceso se ha corrido a un valor sigma 1 mayor a sigma 0. Esto también resulta en una porción caída del proceso más alta, aun cuando la media del proceso se encuentra aún en el valor nominal. Fundamentos estadísticos de las cartas XR. Si x1, x2 hasta xn es una muestra de tamaño n, entonces el promedio de esta muestra es la sumatoria de x1 más x2 hasta xn sobre n. Se sabe que la media muestral sigue una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma subíndice x/alta, que es igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. La probabilidad es de 1 menos alfa para que cualquier media muestral se localice entre mu más z subíndice alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n. Si mu y sigma son conocidas, las ecuaciones podrían utilizarse como límites de control superior e inferior en una carta de control para las medias muestrales. Se acostumbra a sustituir z alfa sobre 2 con 3 a fin de trabajar con límites de 3 sigma. Si la media de una muestra se localiza fuera de estos límites, se trata de un indicio de que la media del proceso ha dejado de ser igual a mu. En la práctica, generalmente no se conocen los valores de mu y sigma, por lo tanto, deben estimarse a partir de muestras o subgrupos preliminares tomados como se considera que el proceso está bajo control. En general, estas estimaciones deberán basarse en al menos 20 o 25 muestras. Suponer que se cuenta con m muestras, que cada una de las cuales contiene n observaciones de las características de calidad. De manera típica, n será pequeña, con frecuencia ya sea 4, 5 o 6. Sean la media x1, la media x2 hasta la media xm los promedios de cada muestra, entonces el mejor estimador de mu, el promedio del proceso, es el gran promedio.
Por lo tanto, el gran promedio o media de medias muestrales se usaría como la línea central, CL por sus siglas en inglés, en la carta X. Para construir los límites de control es necesaria una estimación de la desviación estándar sigma. Sigma puede estimarse sea a partir de las desviaciones estándar o bien por los rangos de las M muestras. Nos concentraremos aquí en el método del rango. Si x subíndice 1 o x subíndice 2 hasta xn es una muestra de tamaño n, entonces el rango de la muestra es la diferencia entre las observaciones menor y mayor, es decir, el rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Sea R el rango, R subíndice 1, R subíndice 2 hasta Rm, los rangos de las M muestras, el rango promedio es la sumatoria de R1 más R2 hasta Rm sobre M. Las fórmulas para construir los límites de control de la carta X son los siguientes. En la tabla se tabulan las constantes A2 para varios tamaños de la muestra dados. La variabilidad del proceso puede monitorearse graficando los valores del rango muestral R en una carta de control. La línea central y los límites de control de la carta R son los siguientes. A la variable aleatoria D3 y D4 para varios valores se dan en las tablas. Para probar la hipótesis del control, se grafican los valores de X barra y R de cada muestra en las cartas y se analiza la representación resultante. Si todos los puntos se localizan dentro de los límites de control y no es evidente ningún comportamiento sistemático, se concluye entonces que el proceso está bajo control y los límites de control de prueba son apropiados para controlar la producción actual. Si suponemos que uno o más de los valores de X barra o de R se localizan fuera de control, cuando se comparan con los límites de control de prueba, evidentemente los límites de control para la producción actual o futura deben ser significativos, deben basarse en datos de un proceso que esté bajo control. Si no se encuentra una causa asignable, el punto se descarta y los límites de control de prueba se calculan de nuevo utilizando únicamente los puntos restantes.